Recording in progress. Bien, bueno. Mariana Llanos, bienvenida nuevamente a Patio de Letras. ¿Cómo estás? Hola, bien, Guille, encantada de estar acá nuevamente, de ser tu invitada por segunda vez. Sí, pues, justamente te comentaba, ¿no? La segunda entrevista tuya bueno, hace 7 meses tuvimos una entrevista cuando recién lanzaba el canal, ¿no? Y bueno, nada, pues no, obviamente la gente ya ha visto por ahí la primera entrevista, igual, ¿no? Presentarte, tú eres una autora peruana residente en Oklahoma, ¿no? Y además de escribir poesía, escribir literatura infantil, tú tienes ya una trayectoria, me parece, corrígeme, 14 años más o menos en el Sí, unos mercado, 13 ¿sí? años, 13 13 años. años Sí. en el mercado editorial norteamericano, que bueno, es decir bastante, ¿no? O sea, ya de arranque, felicitaciones por tu carrera, por tu trayectoria también. Sé que has recibido algunos premios importantes allá en Estados Unidos. Y bueno, que tu trabajo, pues obviamente aporta, digamos, a a esta comunidad latina, a esta comunidad hispana en Estados Unidos, ¿no? Bueno, trabaja una serie de temas y que siempre está ahí, digamos, un poco con el aporte cultural de la comunidad, ¿no? Así que, bueno, empezamos. ¿Te parece? Sí, 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 no, gracias, gracias por, sí, por esas palabras y siempre agradezco la oportunidad también de difundir un poco más de mi trabajo en Perú, que como dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y y creo que en este caso es un poquito así, pero me encanta hacer conocer mi trabajo en Perú también. ¿Tú te mudaste en qué año a Perú? A Oklahoma Sí, perdón, en claro, el, de Perú sí, a Oklahoma, sí, en el 2002. en el 2002. Ok. Yo te quería preguntar, porque hay un tema con los libros, ¿no? Los libros pesan, pues los libros son pesaditos, ¿no? Entonces, llevarse libros en una mudanza, sobre todo en una mudanza a otro país, es un poco complicado. ¿Cómo hiciste tú? Bueno, yo no pensé que me iba a quedar en primer lugar, ¿no? O sea, pensé que me iba a quedar un par de años y de ahí nos íbamos a regresar, pero no fue el caso. Ya hicimos la familia acá, bueno, obviamente nuestra situación fue legalizada y todo, ¿no? Y ya decidimos, ya, no me quedé, pero yo no me vine con ningún libro, que eso es lo Ni más para leer en el gracioso, no avión. sé. Nada, nada, ¿no? O sea, mi maleta y esto y no, no, o sea, fue lo último que pensé, a pesar de que yo siempre fui muy lectora, ¿no? Mm. De chiquilla y todo. Pero bueno, por circunstancias de la vida en Perú y todo, no. Ya los últimos años que viví ahí ya no tenía muchos libros, pero no tenía mucho espacio. Yo me había mudado a la casa de mi abuela. Entonces no era lo mismo, pues, cuando tenías tu cuarto que tenía. Bueno, yo tenía así como él tienes el estante atrás y lo tenía todo lleno de libros. Y nos peleábamos por los libros. Oye, ese es mi libro. No, es mi libro. ¿No? Claro, Como claro, entre mi mamá, mi hermana, ¿no? Todo el mundo siempre, todos lectores en la casa. Y, claro. y bueno, y cuando ya los últimos años en Perú, ya en verdad estábamos en la casa de mi abuela, no había pues el espacio que habíamos tenido y ella no tenía demasiado. Y cuando me vine acá, pues yo no creo que me traje ningún libro. Mm. Y fue como el cambio el choque cultural realmente, ¿no? Que uno no se da cuenta al comienzo. Pero cuando vienes acá como inmigrante, vienes un poquito con esa misión de hacer dinero, ¿no? Y es lo primero que se te pone en la cabeza, ¿no? A trabajar, hacer plata y a cumplir eso que no puedes hacer en Perú, pues, ¿no? Que en Perú es tan difícil, ¿no? El trabajar en cualquier cosa y ganar dinero y poder mantenerte, ¿no? O sea, es alucinante. Entonces, en ese momento creo que mi mente estaba más en sobrevivencia, ¿no? Luego salir embarazada, tener mi primer hijo, entonces entra la maternidad y obviamente sin familia, ¿no? Entonces entra ese instinto de maternidad de mi hijo, esto. Pero desde que mi hijo era muy chico, obviamente empecé a llevarlo a la biblioteca. Acá, ¿no? Empecé a Mm. llevarlo a la biblioteca bueno, me acuerdo la primera vez que
vino una biblioteca acá en Oklahoma, me quedé sorprendida, porque había ido a bibliotecas en Perú, obviamente, pero hay una diferencia abismal, ¿no? Bueno, la biblioteca de Chaclacayo, ¿no? Ah, claro, Y yo somos justamente de eso te iba a Chaclacayo. decir. Y que no, donde no podías prestarte libros, ¿no? No podías sacar libros. A la justa los podías mirar y si los tocabas mucho te miraban mal, ¿no? Entonces, ¿A la Chu del Bosque ibas? No. no, no, iba a la de Chaclacayo, a la misma de Chaclacayo. Que de ahí no habían libros, creo, no sé, yo he ido a la biblioteca varias veces y nunca vi un libro, ¿no? No sé, creo que los tenían guardados con cerrojo para que no se ensucien. Imagínate. Y en mi colegio era igual, ¿no? En mi colegio había una biblioteca, pero que nunca entrábamos, pues la tenían cerrada. Mm. Entonces, no, ese concepto yo no lo, de biblioteca, yo al No había menos un yo no lo tuve. atractivo hacia la biblioteca, ¿no? No te llamaba la biblioteca. No, claro, no te llamaba. Me acuerdo que fui a la Claro. Biblioteca Nacional un par de veces para una investigación que tenía que hacer para, no me acuerdo si fue para el TUC o para algo de eso. Y me acuerdo que era de lo más frío, ¿no? Y entrar ahí y tienes que estar callado y tienes que seguir estas reglas, porque no te miran mal. Entonces no hay un ambiente acogedor, ¿no? Realmente donde tú estás en el mundo de los libros, ¿no? Que es como que los libros son una cosa así de élite, ¿no? O que se miran y no se tocan. Entonces, ¿cuál es el chiste? Pero la biblioteca de mi casa no era así, obviamente. Entonces tuve mucha exposición a los libros en mi hogar, pero no afuera. Entonces, cuando vine a una biblioteca acá, la primera vez me quedé sorprendida. Uno, porque te tratan como si fueras a comprar los libros, ¿no? Entonces, con una amabilidad, con un servicio al cliente, pero así que te enseñan, te dan, te tiran más libros para que te lleves más, toda la cantidad de clases que hay. Son como un community hub, ¿no? Un sitio donde va la comunidad y se concentra la comunidad. Eso es lo que las bibliotecas quieren ser, ¿no? Aparte que tienen computadoras, internet, entonces la gente que no tiene internet en su casa, cuando yo recién llegué, obviamente no tenía internet en mi casa, ¿no? Y íbamos a la biblioteca ahí para comunicarnos con la familia, La biblioteca de hasta la ciudad. la biblioteca solamente de mi distrito. En donde yo vivo, en Sí. Oklahoma City, hay un sistema de bibliotecas y que en cada, realmente, ciertos vecindarios hay una biblioteca, hay un montón de bibliotecas. Y están todas interconectadas. Entonces, si yo quiero un libro que no tienen en esa biblioteca, me lo traen de la otra, ¿no? Claro, claro. Inmediatamente. Entonces, una maravilla, pues, que en eso sí es primer mundo, ¿no? Mm, La mm. diferencia. Y me acuerdo que llamé a mi tía, que es bibliotecaria y que ha trabajado muchos años en la Biblioteca Nacional. Y yo, tía, no puedes creer, la biblioteca es increíble. Esa fue mi primera impresión. Y empecé a llevar a mi hijo mayor desde chiquito, le llevé en su cochecito, que la biblioteca quedaba cerquísima de mi casa. Entonces nos regresamos todos los días con un cerro de libros así grande en su cochecito y llegamos a la casa, los leíamos. Y luego, no, habían libros en español, no habían casi nada, Mm. era obviamente inglés. Y nada, entonces ese fue pues el Fue acercamiento que tuve fantástico. nuevamente a los libros. Hasta que en un momento, ya cuando tuve mi segundo hijo y el cuarto de ellos estaba lleno de libros, de los que yo les compraba y de la biblioteca, que me di cuenta, no sé, esos momentos existenciales que a uno le pasan en la vida así de vez en cuando, ¿no? Y me di cuenta qué estoy haciendo, porque uno que no estaba escribiendo, yo no sé si tú sabes, pero yo escribo desde niña, Mm. ¿no? Siempre he escrito. Y cuando viví en Chaclacay y me enseñó a adolescentes, muchos de los que paraban conmigo saben porque les hacía historias, a todo el mundo les hacía historias, vacilándolos, hice la Guerra de las Galaxias con personajes de Chaclacayo, Ah, hice, bueno, o sea, ese no, libro tiene que salir, ¿ah? en algún momento tiene que salir, es graciosísima. Ese libro tiene que Y salir. batiendo a todo el mundo, pues como es el humor peruano, ¿no? Súper, bien, bien un poquito bullying. Pero, en fin, ¿no? Entonces cuando yo ya estaba acá con mis hijos, todo, y me di cuenta que yo ya no estaba escribiendo. Y Mm. me di cuenta que tampoco tenía libros míos, ¿no? O sea, de mis hijos sí, pero no yo. Tú como Y autora. yo como Mariana, ¿no? Como Mariana, como parte de Ah, mi ok, libros identidad. para ti, para Claro, leer para para mí, ti. exacto, Ah, exacto, ok, pero ok, claro. nada, ¿no? Mis libros favoritos que había tenido en Perú, que tenía me empecé a acordar todas esas cosas, ¿no? Mi biblioteca, mis libros que yo adoraba, que los olía y los Claro. abrazaba, Y, no, nada. y yo, claro. Claro, y yo, exacto, en ese momento dije, ¿y yo? ¿Y quién soy, no? ¿Quién soy? O sea, la mamá que está todo el día gritándoles a los hijos, cárense, pónganse la pijama, vamos, hay que limpiar la casa. No, o sea, eso soy yo no soy esa persona solamente, ¿no?
Y bueno, y ahí fue que empecé a hacerme cargo de mí misma, ¿no? Y empecé a comprarme mis libros a poquitos, irme a los thrift stores, porque encuentras pues los libros más antiguos y los más chéveres, ¿no? Y a comprarme las cosas que a mí me gustaban, los libros antiguos. Me acuerdo me compré toda la serie de Harry Potter en inglés ahora, porque la quería leer en inglés. Yo me la había leído en español en Perú, al menos los primeros 4 libros, creo. No me acuerdo exactamente, pero bueno, pero sí. Y me la compré en inglés para empezar a leer en inglés. Y bueno, y eso, ¿no? Y ahí empecé a escribir nuevamente. Ahí empecé a escribir nuevamente. Y bueno, creo que cuando escribí mi primera historia en inglés, de ahí ya nunca más paré. ¿No? Eso fue 2011. Y ahí dije, esto quiero publicarlo. O sea, ya fue, no, quiero que mis hijos sepan quién soy, ¿no? Y eso fue la primera motivación. Y ya, de ahí no paré, no paré, y hasta ahorita no paro, y no pienso parar tampoco. Buenísimo. Pero Y no además paré. has entrado, o sea, me parece monstruo que menciones la biblioteca porque justamente la red de bibliotecas es fundamental, ¿no? A la hora de hablar de una industria, de la edición, del tema de la lectura, ese soporte que tienen allá. Entonces, yo quería preguntarte, porque obviamente vamos a entrar al tema vampirita, pero quería hacer algunas preguntas previas. Vampirita. Vampirita, ahí está, Vampirita Corazón. Dijo mi polo, sí, Muy vampirita bien, muy corazón. bien. Entonces, claro, ¿qué hace? Porque yo escuché una entrevista, tú que mencionaste, que no es solo escribir, ¿no? El tema editorial no se trata solo de escribir, ¿no? Y yo tengo entendido que además tú participas en reuniones en los colegios, eres muy participativa en ferias, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito para alguien que quiera saber acerca del mercado editorial estadounidense, norteamericano. ¿Qué más hay que hacer además de escribir? Bueno, para mí al menos, ¿no? Perdón, porque todo el mundo tiene con lo que se siente cómodo y con lo que no se siente cómodo también, ¿no? Yo soy muy, comunico mucho, entonces yo uso mucho las redes sociales, ¿no? O sea, estoy un mes, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en todos lados, no, promoviendo mis cosas, pero también comunicando, porque yo creo que ya cambió un poquito ese modelo del escritor, que es, bueno, todavía hay algunos que se alucinan, pero, yo no creo en eso del escritor que está en su torre, ¿no? Mm, Con su cigarro y su máquina de escribir taca taca y que es intocable realmente, ¿no? Una luminaria. No creo eso, yo creo que hoy en día la gente quiere realmente ver a la persona, ¿no? Ver a la persona, comunicarse, darse cuenta que es un ser humano como tú también, ¿no? Y entonces tengo mucha comunicación con padres que me mandan mensajes cuando sus hijos leen los libros, no, yo siempre les respondo, comparto cosas de mi familia también, pero también soy una madre, ¿no? Es también parte de quién soy. Entonces, construir esa comunicación, creo, con tus lectores, un two-way, ¿no? Dos mm, vías y ver lo que hacen, ver lo que comparten, ver lo que les interesa, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque eres parte de su vida con tus libros, entonces también ellos quieren verte un poquito más, ¿no? Y eso a mí me gusta, lo disfruto, entonces no es ningún pesar, ¿no? Ay, qué feo que tengo que responder, que tengo que hacer, no, no me pesa. Si me pesa no lo haría, ¿no? Porque me quitaría tiempo o me haría ser miserable, no sé. Segundo, para mí es el estar envuelta en la comunidad general, acá bueno, donde yo vivo, obviamente, en Oklahoma, ¿no? Me involucro en cosas que sirven a la comunidad. Acá se usan mucho cosas que yo creo que en Perú no somos muy conscientes del voluntariado, ¿no? El servicio. mm, Hay muchas instituciones tienen su junta de directorio, no sé si estoy traduciendo bien en mi cabeza como board, ¿no? claro. Los non-for-profits, sobre todo los sin fines de lucro, tienen sus boards y la gente común y corriente como yo puede formar parte de esos boards y tener poco participación, ¿no? En las decisiones o Ujú. en fin, ¿no? En ayudar a tomar forma a estos proyectos, estas cosas. Entonces yo participo en varias de estas cosas y no solamente porque me gusta, lo disfruto, sino que también me da una voz, ¿no? Pienso que me da una voz y me hace visible, o sea, estoy haciendo networking con otra gente, ¿no? Entonces, para mí es importante. Yo, por ejemplo, ahorita me han pedido que sea parte se llama
la junta, ay, ¿cómo tengo que traducirlo así? ¿No? Es de Advisory Board, ¿no? La junta como de consejo, yo no sé, ¿no? Del Dolly Parton Imagination Library. Que Dolly Parton, la cantante, ella Ya. tiene una non-for-profit que es famosísima, está en todo el país, donde regalan libros a niños de 0 a 5 años. Ah, excelente. Es alucinante, es excelente y tratan de llegar a sitios rurales. Entonces tiene partnerships con diferentes estados, ¿no? Con todos los estados. Y ahora hace poco han llegado a Oklahoma. Y Mm, entonces hay una organización que se está encargando de hacer justamente esta, porque cada estado tiene que manejar su propia forma en cómo distribuyen los libros, cómo se compran esos libros, cómo se distribuyen, se les da gratuitamente, les llegan en el correo a los niños una vez al mes, les llega un libro, ¿no? Y ahora han incluido también libros en español. qué bacán. Entonces, no es algo pues importante, ¿no? Porque la lectura, sobre todo en los niños tan pequeños, tiene un impacto, ¿no? Que les va a durar toda la vida. Entonces ahora me han pedido que sea parte de esa junta de Oklahoma y yo pues lo primero que le dije a la chica es, ¿y cómo te puedo decir que no? ¿No? O sea, con esto. A Dolly Parton nadie le dice que no, aparte, y es una reina. Genial, ¿eh? Sí, no, es súper filantrópica ella, ¿no? Aparte de ser cantante y ser así, toda voluptuosa y todo, siempre hace bromas sobre su apariencia y todo eso. Es una persona muy filantrópica que tiene un montón de iniciativas, ¿no? Que ayudan a la gente, es una persona con mucha conciencia. Entonces, ser parte de esto para mí es pues un honor que simplemente que me pidan a mí que yo, y eso es mi tiempo donado, obviamente, a ayudar, a dar mis ideas, a dar un granito de arena en cómo se puede mejorar esta distribución de libros aquí en Oklahoma. O sea, son cosas en las que me gusta participar. Y a pesar de que no sean mis libros los que se distribuyen, no importa, es simplemente estar involucrado en eso. Entonces, y como esa, tengo un par de cosas más también de las que soy miembro de directorio. Ujú, ujú. Y bueno, y es mi, no sé, o sea, me da felicidad a poder hacerlo. Y bueno, aparte de eso, obviamente ya en la parte de mi trabajo como autora, obviamente escribo, traduzco también del inglés al español y me estoy especializando en la traducción literaria, Ah, ¿no? Pero sobre todo de libros para niños. mm, No quiero adultos, no nada, quiero simplemente especializarme. Y aparte de eso, bueno, hago las visitas a las escuelas, que también es parte de lo que hago como mi trabajo, no solamente en Oklahoma, sino y si me pueden llevar a diferentes estados y mm. países también, por si acaso, acá estoy disponible. Me pagan el pasaje, me pagan todo y yo feliz voy a. Y es bonito porque es una forma de llegar directamente a los niños, o sea, que conozcan a un autor, una autora de carne y hueso. En Ah, mi caso, siendo un inmigrante con acento en inglés, también para los chicos es importante ver esos modelos, ¿no? Que no todo el mundo es igual, homogéneo en lo que se estaba acostumbrado, sino que también hay una variedad y una diversidad en nuestra literatura, en nuestro arte y todo eso. Entonces, yo hago de todo, yo hago de todo lo que se refiere al arte y al escribir. claro. ¿Y tú desde cuándo trabajas con agente literario? Mi agente la tengo desde el 2020, más o menos Ya. tengo agente, Ujú. sí. Ok, Ese ok. fue también un salto. Yo empecé autopublicando, ¿verdad? Mis libros. Yo empecé los primeros libros los autopubliqué porque no sabía muy bien y fue mi forma de entrar, ¿no? Mm, Y claro. cuando vi que mis libros empezaban a ganar reconocimiento, ¿no? A pesar que eran o sea, unos premios modestos, pero eran que gente los veía y gente que yo no tenía idea, pues, no sé qué te digo, en Massachusetts, ¿no? Y me llamaban y me decían, yo, ok, ¿no? Qué bien. Y ahí fue que me di cuenta que necesitaba algo más, ¿no? Necesitaba un paso más y bueno, y en ese momento yo había decidido cruzar a la publicación tradicional, lo cual es publicando con casa editorial, ¿no? Que ya me Claro. empecé a enviar mis manuscritos a casas editoriales. Los dos primeros libros tradicionales los publiqué sin agente, pero sí con una casa Con editorial. casa editorial, claro, entrando ya. Claro, y ahí fue que justo en ese momento, porque uno de esos libros ganó un premio de acá de las bibliotecas, de la Asociación de Bibliotecarias, que Ujú. eso me ayudó un poco para también enganchar a una gente, ¿no? Que la gente se interese en tu trabajo y vea, oh, ok, acá hay algo. Y ya Claro. con esa primera gente publiqué el Corre Pequeño Chasqui Ujú, ujú, sí. y de ahí cambié de agente y ahora estoy con ella hace como 4 años ya, con mi nueva agente.
Buenísimo. Me Sí, encanta ese recorrido. Entonces, llegamos a Vampirita. Ok. Vampirita. Vampirita y la turba enfurecida. ¿No? A Que ver, el libro uno. ok, Vampirita y la turba. Cuéntame, ¿cómo nace Vampirita? ¿Cuál es el nacimiento de Vampirita? ¿Cómo nace? Mira, Vampirita nace un día que yo estaba en una reunión online, durante la pandemia, creo que ha sido justo antes de la pandemia, en esa época que no se sabía nada del mundo. Era una reunión de una conferencia de escritores, ¿no? Y entonces una de las sesiones era con unas editoras latinas, o que se especializan más en cosas que latinoamericanas, ¿no? No latinoamericanas, sino del mercado hispano de acá, ¿no? Claro. Y justamente me acuerdo que una de las editoras dijo, no hay suficientes personajes de fantasía que sean latinos. Ujú. Acá, ¿no? O sea, se refiere a Estados Unidos, obviamente. Y entonces yo me quedé, cierto, ¿no? O sea, y en ese momento, así como arte de magia, ¡pum! Se me prende el foco y digo vampirita. O sea, simplemente se me ocurrió el nombre, Eh, vampirita. Y dice, una vampira, pues una niña es una vampira. Ok, y guardé el nombre en la cabeza por un rato. Apareció el nombre. Eh, Pensé que iba a ser un picture book, o sea, un cuento ilustrado, ¿no? Mm, Esa era mi idea al comienzo. Entonces, cuando me puse a escribir, a ver, y dejé un poquito que me lleve, o sea, una vampira que sea. Y empecé a pensar, pues ha venido de dónde, se ha mudado a California. Y ahí empezaron las ideas. Oh, es de Perú, es una vampira peruana, ¿no? Ok, Extraña se Lima, muda. además. Y de Lima, claro, de Lima, del cielo oscuro. O sea, claro, realmente podríamos tener vampiros en Lima si quisiéramos, ¿no? Mm. Este, Hija de Sarah Helen, además, ya le Sarah metiste Helen, ahí claro, la a- Sarah Ellen, ahí está, ahí que la nombro acá en el Sí, libro. claro, claro. Y nada, entonces se me empezaron a ocurrir varios pedacitos, ¿no? Del personaje. Y empecé a escribirlo, simplemente. Empecé a escribir la primera escena, pero yo pensé que la primera escena, el primer capítulo, iba a ser el libro. O sea, esa era mi idea, de que iba a ser simplemente un álbum ilustrado, unas Claro, 500 palabras, ¿no? claro. Pero cuando terminé esa primera escena me di cuenta que no, que eso tenía para bastante más, ¿no? Había toda una historia atrás de eso. Y fue bien fácil, en verdad. La historia me vino así, ¡pum! El arco de la historia, los personajes me vinieron, pero así, bastante fácil. Fue bastante fácil, o sea, no puedo mentir. Este libro lo escribí rápido. Me he vacilado, como no tienes idea, escribiéndolo, porque es un personaje pues, que permite ser así, que te permite ser sarcástico, ¿no? Y que es bien diferente de los personajes principales. Pero normalmente los personajes principales son todas buenotas, todas, ¿no? Lindas. Y esta es una malcriadaza, ¿no? La vampirita. Entonces te permite pues jugar un poquito más y sobre todo cuando creas personajes que son así, que tienen esas fallas humanas, bueno, fallas en Ujú. general, pero son muy humanos, ¿no? Que mienten, que manipulan, que ocultan cosas. O sea, es mucho más real, pues, ¿no? Trabajar con eso. Y también es más satisfactorio cuando aprenden algo. Cuando al final tienen que aceptar ciertas cosas. Y creo que era, lo que tenía en la mente era que no quería hacer un libro que fuera a enseñar un mensaje o una historia, nada, simplemente quería que ella, mi personaje, siga la trama natural, ¿no? del libro. O sea, siempre nosotros sacamos lecciones al fin y al cabo de las cosas, pero no quería que sea así en la nariz, ¿no? Por eso es que, no sé, cuando termine el libro, ella no todavía es vampirita, ¿no? Pero obviamente ya con un poco más ya un poquito más aclimatada Sí. a esto. Pero aparte de eso, de todo lo que había en mi cabeza al momento que yo lo escribí, am, fue durante la etapa de mi divorcio. Entonces, que fue una etapa muy dura para mí y Claro. este libro fue un escape. Ese libro era un escape, o sea, era el momento en el que me sentía feliz. Mm. Realmente, no sé, el escribir la personaje y matarme de la risa, ¿no? Dentro de todo, pues lo que siempre hay, ¿no? Estos momentos duros, realmente me dio mucha felicidad. Entonces, sí, Mm. por eso es que le tengo mucho cariño. Qué bacán. Y ese, digamos, extender la narración en cuanto a la cantidad, digamos, de texto y las escenas
o capítulos, digamos, ¿no? Eh, fue, o sea, era lo que te llamaba la historia, ¿verdad? Según lo estás contando. O Sí, sea, la historia sí. te llamaba a ser contada de esa manera. Exacto, exacto. Pero también viene un poco de leer, ¿no? De leer bastante, porque el escritor que no lee no tiene idea de las estructuras, de las formas, de Eso. cómo contar la historia. Esa es Ujú. la cosa, ¿no? Y acá, yo no sé exactamente cómo es en Perú, pero acá se usan mucho o sea, para que mi agente pueda vender mi historia, tiene que caer en alguna categoría. Ya. ¿Ok? Ujú. O sea, tiene que, ¿por qué? Porque cuando ella lo vende a la la casa editorial va a decir, oh, qué lindo, o la editora, ¿no? La editora va a decir, qué lindo, me encanta, me fascina, déjame llevarlo a mi reunión de acquisitions, que es de compra, ¿no? Claro. Y va, y otros editores lo van a leer, pero ahí también va a entrar el equipo de marketing y de ventas. Y son ellos, y en verdad, al final los de ventas son los que Mm. van a decir, sí podemos vender esta historia, va con nuestra línea, o esto está demasiado raro, no lo podemos vender. Claro, claro. ¿No? Entonces un poco va eso. Entonces yo obviamente yo no escribo para el mercado, para que se venda, trato de ser lo más real a lo que yo quiero. Pero ya esas estructuras, creo, como ya tengo varios años en este mercado, ya más o menos sé pues por dónde va, qué cosa se vende. Si yo te hago Así. capítulos que son de 800 páginas para niños de 8 años, pues no, o sea, nadie lo va a querer comprar, pues, ¿no? Porque es decir, o sea, los chicos de 8 años no leen esto, no leen ese tipo de libros, leen esto un poco, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que uno ya va aprendiendo con el tiempo y con leer, sobre todo el trabajo de otras personas. Entonces, una de las cosas también que hice cuando me di cuenta que esto era un chapter book, acá le decimos chapter book, es una, en Perú le decimos una novela para niños, ¿no? Una, Ujú. me puse a leer otros libros que más o menos en la categoría en la que yo estaba, más o menos me estaba llevando la historia, ¿no? Me puse a leer un poquito para ver las estructuras, ¿no? Sí. Y bueno, y este libro terminó siendo un poquito, porque yo nunca puedo hacer las cosas así exactamente como las hace todo el mundo, lamentablemente, pero terminó siendo una mezcla, o sea, acá tenemos lo que son los chapter books, que son para niños que ya dejaron de que les lean los papás, que ya son lectores independientes, Ujú. ¿no? Pero son todavía capítulos cortos, muy pocas palabras, eso es un chapter book. Y ahí tenemos el middle grade, que es lo que le decimos la novela, ¿no? Pero que son un poco más maduras que el libro que yo tengo. Entonces, el mío es un poquito en el medio de esas dos, ¿no? De esas dos categorías. Está ahí como para los niños que ya leen bien, independientemente, pero que todavía son jóvenes y que todavía necesitan las ilustraciones, ¿no? Para ayudarse un poco en Claro. la parte visual. Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo.